Bien, vamos a irnos entrando entonces. ¿Qué es? Ustedes recuerden que nuestro tema es cálculo diferencial integral, ¿no es cierto? Buenas tardes, cálculo infinitesimal, ya por ahí vamos a ver qué es esto. Si nosotros profundizamos un poco en lo que es las diferenciales, es un poco complejo, las demostraciones. Yo voy a ser un poco puntual, entonces, la definición nuestra de lo que es diferencial. Hasta ahora nosotros lo que hemos estado haciendo hincapié bastante es representar, por ejemplo, a la derivada como un cociente, ¿sí? Esto hemos dicho que si, por ejemplo, y es una función cualesquiera, la función f de x, su derivada es esto. Pero este símbolo de aquí para nosotros no es otra cosa que la representación del límite, ¿sí? Del cociente de incrementos, cuando este incremento tiende a cero, es decir, del incremento de la variable dependiente al incremento de la variable dependiente. Es decir, este límite de incrementos, que por lo primero que hablamos era de incrementos, este límite simboliza esto, y esto lo conocemos nosotros como derivada. Y este símbolo que está aquí de y sobre dx para nosotros representa la derivada. Hemos hecho énfasis en esto, ¿no? Derivada, ¿sí? Ok. Pero en ocasiones es muy importante tener claro esto, que esta expresión de y sobre dx, podemos entenderla por partes separadas. Debemos darle una interpretación, especialmente en el cálculo integral, ¿sí? Ya que en el cálculo integral, por ejemplo, ya utilizamos expresiones de esta manera y le dice a usted la función, ¿sí? Se llama la derivada, le dicen la antiprimitiva, por su diferencial, le dice. Entonces usted dice diferencial, pero ¿por qué? ¿Qué es esto del diferencial? Ya vamos a ir aclarando. Entonces, en cálculo integral se manejan estos términos, como dice, la integral, dado la definición, ¿no? Dice, ¿qué es la integral? La integral es dada la derivada de una función por su diferencial, y si encontramos dicha función, entonces al derivar encontramos, bueno, se da la vuelta por ahí, ¿no es cierto? No quiero confundirlos con el concepto de integral todavía. Entonces, en cálculo integral y en ecuaciones diferenciales se utiliza mucho la interpretación por separado de estas dos partes. Entonces, vamos nosotros a ver qué es ahorita la diferencial. Entonces, hasta aquí es solo lo que hemos dicho en resumen. Si nosotros tenemos y igual a una función cualesquiera, este símbolo no es otra cosa que la representación del límite de los cocientes de los incrementos de las dos variables, que le conocemos como derivada. Nunca le hemos, es decir, a toda la expresión nosotros le hemos tomado como la derivada. Ahora viene el momento en que le vamos a dar una interpretación diferente a esto, ¿sí? No hace falta ahora sí, aquí esté mi cámara prendida, para poder trabajar más tranquilamente. Muy bien. Ok, entonces ahora sí, permítame dividir aquí el pizarrón bonito porque nos vamos con esto de los diferenciales. Por aquí le vamos a dejar. La semana pasada les comento que estuve viajando de un lado a otro y no pude conectarme el jueves. El viernes no tenemos clases porque algún estudiante me escribió y me dijo, vamos a tener clases hoy. Le dije, realmente los viernes no tenemos. Creo que no se ha podido conectar el día jueves. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podemos ahora sí analizar lo siguiente. Miren, supongamos que decimos, si f' de x es la derivada, esto sí sabemos, la derivada, ténganme paciencia porque escribo con el mouse. Ya, si f' es la derivada de una función f de x, ¿sí? Y además ahora nosotros decimos que x es un valor particular, ¿no? Para un valor particular, x es un valor fijo particular, es un valor particular. Ya.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Si a esto además tenemos un incremento delta X tomado arbitrariamente. Esto lo hicimos en la definición de derivada. Tomábamos la variable X, le dábamos un incremento y hicimos comparación de incrementos. ¿Sí? Ahora, ¿qué queremos nosotros definir? ¿Qué es esto de la diferencial, entonces? La diferencial, esto sí lo voy a escribir bonito. La diferencial. La diferencial que la vamos a denotar con este símbolo de f de x es igual a la derivada, a f' de x por este incremento delta x. Que también podríamos expresarlo como la derivada de y con respecto a x y por este incremento delta x. Ahora, si nosotros tenemos una función f de x o y igual a f de x, la f de x igual a x, ¿sí? Y le aplicamos la derivada a esto, entonces f' de x es 1. ¿Sí o no? La derivada de... Esto es como tener y igual a x. Si le derivamos a esto, es decir, y', la derivada de con respecto a x es 1. Es lo que estoy diciendo acá. Entonces esta expresión inicial se convierte en lo siguiente. Derivada, y en vez de f de x, ¿qué pongo? Lo que vale, es decir, x. Es igual a que f' de x, ¿qué es? f' de x es 1. Por lo que tengo acá afuera, que es delta x. Entonces concluyo que d por x, que le conocemos como diferencial, viene a ser igual al incremento. Ahora, esto hay que darle una interpretación geométrica que es bastante media compleja, pero nosotros ya llegamos a esta conclusión. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Nosotros lo que podemos ver es que si x es una variable cualesquiera, ¿sí? La variable independiente, entonces la diferencial de x de esta función, vamos a representarla de esta manera. La diferencial de la función f de x va a ser igual a ¿qué? A simplemente a f' de x por la diferencial de x. Pero f de x es y, entonces podemos decir la diferencial de y es igual a la derivada por la diferencial de x. Esto en sí es la diferencial. Ya le vamos a definir con un concepto más, Siempre y cuando esto se da, siempre y cuando x, si x es la variable independiente. Variable, sí, independiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos que t, si t es la variable independiente, entonces tendríamos que S es igual a f de t. Por lo tanto, la diferencial de S va a ser igual a ¿qué? A f' de t por la diferencial de la variable independiente de t. Yo creo que con esto ya quedó más claro, en símbolos matemáticos, por lo menos, qué es, cómo se simboliza la diferencial. Entonces, nosotros decimos acá, si y es igual a f de x, a cualquier tipo de función, entonces la diferencial de y es igual a la derivada, ¿sí? Por la diferencial de x. Entonces vamos a sacar aquí un concepto más resumido. Dos conceptos, de un texto y de otro texto. Aunque las interpretaciones son bastante diferentes, ¿no? No diferentes son iguales, sino que más complejas, por decirlo. Esto es de un texto, esto lo define Ron Larson,
y vamos a sacarle otro texto, otra definición. Entonces, permítanme un segundo por aquí. Y podemos sacar acá. Ya. Este sería el concepto más acertado de lo que les acabo de hablar. Listo. Ya. Entonces, miren lo que, definición de diferencial que nos dice en el primer texto. Vamos a hacerlo un poquito más grande. No sé por qué me salió esto así. ¿Qué es lo que pasó? Se está moviendo con la pantalla. Vamos a ver. Algo pasó aquí. Esperemos un segundito. Se me está moviendo con lo de... Buenas tardes. Disculpe, ¿será que puede regresar a la primera página? Por Sí, favor. sí, un segundito nomás. Déjeme definir aquí. Aquí Ya. estoy. Ya, listo, aquí sí. Espérenme un momentito nomás. Quiero hacer una pequeña acotación aquí. Ya. Vamos entonces a leer brevemente. Dice, si nosotros tenemos una función y igual a fx, que representa una función que es derivable, lógicamente, en un intervalo abierto que contiene x. La diferencial de x, denotada por dx, es cualquier número real distinto de 0. La diferencial de y, denotada por dy, es la diferencial de y igual a f' de x. Eso le dice el libro. No le explica todo lo que yo hice. Y dice, en muchos tipos de aplicaciones la diferencial de y puede utilizarse como una aproximación de cambio en y igual, bla, 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 mucha teoría. Acá está un poco más concreto. Nos dice, si nosotros tenemos cualquier función, si y es igual a f de x, entonces la diferencial de y es igual a f' de x por dx. Entonces, la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente. Yo me quedaría con el concepto de acá más que el de acá. El de acá es un poco... Para aquellas personas que tienen buen dominio del cálculo lo entienden fácilmente, pero los que no, más fácil este concepto de acá, el b. Entonces, ¿qué es lo que digo? Si yo tengo una función s igual a f de t, la diferencial de esta función no es otra cosa que el producto de la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente. Y eso es todo. Ahora sí, acá. Dígame, ¿quién era que estaba hablando? Más que la teoría, más que la interpretación geométrica, que ya, como digo, siempre es para los que estudian un poco más a profundidad la matemática, a ustedes lo que les interesa es saber la aplicación de esto y ejemplos prácticos, ¿no? Entonces, vamos a darles un formulario de cómo calcular las diferenciales, que es casi igualito a las derivadas, pero ya van a ver que difieren cierta cosita, que se hace por separado nomás. Ustedes se acuerdan que yo les di un formulario de derivadas. Bueno, pues ahorita les voy a dar un formulario para calcular las diferenciales. Igual, esto lo puede usted encontrar en cualquier libro de cálculo. Ya. Entonces, miren, esto podríamos llamarle, vamos a moverlo un poquito más abajo, llamémosle formulario para determinar, para hallar las diferenciales de funciones, pongamos. Para las diferenciales de funciones. ¿Ya? Vamos a hacer un poquito más grande. Muy bien, entonces, utilizando este formulario, en síntesis, a ver, vamos a ver.
Cuando nosotros tenemos una función y igual a f de x, hemos aprendido que este símbolo de y sobre de x representa la derivada, nada más. Hasta ahí, porque ya si nos vamos un poquito más allá podemos decir que no, que es la tangente, que representa la pendiente, que la rapidez de cambio. No, todavía no, solo estas dos partes. Si tenemos una función y igual a f de x, este símbolo de aquí representa la derivada. Y este símbolo, no es otra cosa que representar o darle un significado al límite del cociente de los incrementos. Por ahí está conectado todo esto de la derivada. Entonces, en ocasiones, como les dije, en el cálculo diferencial integral, es importante darle una interpretación geométrica por separado a esto. ¿Sí? Para eso se utiliza la definición de diferencial. Les pregunté qué era una diferencial. No me pudieron responder bonito o no les entendí. Cualquiera de las dos cosas pudo haber pasado. Entonces aquí se habló si X es una relación, ¿Qué es la diferencial? Hicimos una pequeña demostración, la diferencial le denotamos con esta D de la función, que no es otra cosa que la derivada. Aquí este incremento, porque lo que estamos tomando, si f' es la derivada de la función, x es un valor particular y delta x es un incremento tomado arbitrariamente, entonces la diferencial en todo el contexto, ¿no? Hicimos, ¿qué tal si f de x es igual a x? Entonces la derivada y es igual a x, y es igual a 1. Entonces la ecuación que tenemos aquí nosotros planteada por definición, por default, por decirlo así. En esta ecuación diferencial f de x, recuerden que le tomamos como x, y la derivada nos dio 1, entonces esto de aquí, la derivada es 1. Definimos que delta x, de x es igual a delta x. De ahí que si x es la variable independiente de cualquier función, entonces la diferencial de y es igual a la derivada por su diferencial de x. Acá están dos conceptos, es lo que hemos visto hasta ahorita. Y les di un formulario para poder hacer ejercicios. Por ejemplo, me dicen hallar la diferencial, ¿sí? Hallar la diferencial de las siguientes funciones. Yo le pongo D y ya sabemos que vamos a enlistar las siguientes funciones. Por ejemplo, y igual a x al cubo menos 3x. Entonces lo que yo quiero hallar es la diferencial, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? La diferencial de y, ¿a qué es igual? No es otra cosa que a la derivada de lo que está aquí. Es decir, x, pero le pongo primo por la diferencial de x. Eso es todo. Entonces la diferencial de y, ¿a qué va a ser igual? Si abrimos paréntesis, derivando lo que está dentro, porque me dice primo, la derivada, así me dice la definición. Esto sería 3x cuadrado menos 3, acompañado de su diferencial. Y eso es todo. En ocasiones, otros estudiantes dicen, a ver, la diferencial de y es igual a la derivada de lo que está acá adentro. Entonces le ponen a la derivada o a la diferencial de x al cubo menos la diferencial de 3x. También se lo puede hacer de esta manera. Entonces la diferencial de y va a ser igual a 3x cuadrado por diferencial de x. ¿Sí? Menos la diferencial de esto simplemente es 3 por diferencial de x. Entonces de y es igual, saco factor común diferencial de x. ¿Qué me queda? 3x cuadrado menos 3. Y tengo lo mismo de arriba que lo hice en un solo paso o en dos pasos. Esto ya es como usted domine las derivadas, pero recuerde, la diferencial es diferente. No es lo mismo que, o sea, se puede decir que casi viene siendo lo mismo. Ahora, si nosotros hacemos una interpretación geométrica, nos vamos a dar cuenta que no. La pregunta del millón es la siguiente: ¿para qué me sirve esto? Bueno, nosotros decimos que en cálculo integral, por ejemplo, no, ya pasémoslo a una ecuación diferencial, que es, por algo se llaman diferenciales. Y vamos a tener una ecuación diferencial.
A usted lo único que le van a dar es lo siguiente. Le van a decir lo siguiente. Vamos a suponer, le hacen lo siguiente. Le van a dar la siguiente y', ¿sí? Es igual a x al cubo menos 3x. Esa es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, voy adelantando, no es el curso esto, pero es para ilustrarlo uno con lo otro, cómo está concatenado. Le van a decir lo siguiente. Dada la siguiente ecuación diferencial, hallar la solución. Sin valor inicial, porque por lo general se da un valor inicial, pero... Entonces usted dice, a ver, esto es una derivada. Por lo tanto, yo puedo decir que la derivada de y con respecto a x ha sido igual a que a x al cubo menos 3x. Esta es una ecuación diferencial. Dice, pero como esto es una ecuación diferencial, todos los términos que tienen x los dejo aparte y paso el denominador. Si ve que aquí ya le toma como denominador a multiplicar todo esto. Ahora voy a integrar esto. Diferencial de y igual a la integral de x al cubo menos 3x por diferencial de x. La diferencial de y, la integral de y simplemente es y. La integral de la diferencial. Esto cuando yo defina la integral, van a ver que les explico esta parte de acá. Esto de aquí es una integral que ustedes la van a sacar directo como x a la cuarta. Si los que ya me entienden saben lo que estoy haciendo. Los que no todavía dicen 3 y esto sería x al cuadrado sobre 2 más una constante. Es decir, esto es la solución de esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Vean, esto que está aquí, ya anótelo usted, es una ecuación diferencial, me la acabo de inventar. EDO se llama. EDO se dice a las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, miren, ¿cuál fue el proceso? Considerar a esto como 2, como una fracción, y a esto como denominador, y pasarlo al otro lado, a multiplicar para poder integrar por el método de variables separables, se llama. Uno de los métodos de resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, por separación de variables, que es el más fácil, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, ¿y cómo saber que eso es cierto? Bueno, una de las cosas, por algo es una ecuación. Si yo digo EX es igual, a ver, pongámosle para irlos ilustrando, yo así enseño a mis estudiantes de pregrado, digo, mira, hijo, 2x menos 3 igual a 0. Es una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Es una igualdad. Entonces esto pasa acá, aunque sí podemos ponerlo. Es decir, x es igual a 3 medios. Es decir, la igualdad, la ecuación satisface solo para x igual a 3 medios. ¿Cómo lo compruebo? Si yo estos 3 medios los sustituyo acá, tiene que cumplirse que esto es igual a 0. Vamos a ver. Porque eso, estos 2 se simplifican y me queda 3 menos 3. Entonces 3 menos 3 es 0, es igual a 0. Por lo tanto, mi ecuación está bien. Caramba. Y entonces, como esta es una ecuación diferencial, quiere decir que esto de aquí tiene que satisfacer acá. Pero, ¿con cuál condición? Que me dice que derive, porque dice y'. Entonces, si y es la solución, porque es la solución, derivando, entonces y', ¿qué me va a ser igual? La derivada, un cuarto queda afuera porque es constante y derivo lo que está dentro. Esto sería 4x al cubo por la derivada de x, que es 1, menos 3 es constante, 3 medios es constante y derivo lo que está dentro. X al cuadrado simplemente es 2x por la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Por lo tanto, y la derivada de una constante es 0, por lo tanto lo pongo acá 0. Por lo tanto, y' es igual, miren, ese 4 con ese 4 se va y me queda x al cubo. Ajá. Menos este 2 con este 2 se va y me queda menos 3x. O sea que si yo sustituyo esta derivada porque en la ecuación, entonces sería x al cubo menos 3x es igual a ¿cuál? A la parte blanca, que es x al cubo menos 3x.
hemos comprobado que si nosotros derivamos la respuesta, y si fuera aquí y segunda sería una ecuación de segundo grado, tendríamos que hallar segunda derivada. No les voy a confundir más, estoy ilustrando, porque mi objetivo hoy es enseñarles qué son las diferenciales, para qué sirven, cómo nos sirven. Sí, y miren, claro que cuando yo aprendí cálculo, a veces mi profesor no me ilustró, él me daba diferenciales y seguía. Cuando yo me encontré con las ecuaciones diferenciales fue duro aprender, porque las ecuaciones diferenciales vienen a ser tan complejas como los casos de factoreo relativamente para un estudiante de primer curso. ¿Qué pasa con el estudiante? No puede reconocer los casos de factoreo. Una ecuación diferencial casi es así. A usted le plantean una ecuación y usted dice, ¿y ahora cómo la reconozco? ¿Cómo la resuelvo? ¿Qué método utilizo? Esa es la parte, pero cuando usted ya le encuentra el kit, ya desarrolló esa chispita, usted solo mira la ecuación, dice, ya, esta ecuación es de segundo grado, es homogénea, esta ecuación es de Bernoulli, esta ecuación la hago por tal método, etcétera, etcétera. Pero eso cuesta bastante práctica. Entonces, así más o menos son las ecuaciones diferenciales. ¿Y de dónde partimos? De aquí, de esto que es simple, ¿no? Primero aprendemos a derivar bien, ahorita ya estamos en diferenciales, practicando para luego poder separar en las integrales y finalmente en las ecuaciones diferenciales. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados jóvenes? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a sacar ahora de mi texto para ir haciendo con ustedes. A ver. Jorgito, yo tengo una pregunta. Claro, Si es cómo no. muy amable. Sí, dígame. Por ejemplo, hay en algunas, bueno, yo me he confundido, como esto me cogió de nuevo a los tiempos, pero poco a poco ahí le voy ya Ajá. recordando. Verá, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo una diferencial de y sobre dx por t, en ese caso, ¿qué haría? Depende lo que quiera hallar. Más o menos usted dice dy sobre dx por t. Ajá, Bueno, tiene que estar igualado a algo. claro. Tiene que estar igualado. Porque lo que está diciendo usted aquí ya vendría a ser derivadas parciales más que todo. Sí, O que si continuas. sí, verá, si es que me alcanza el tiempo, les daría derivadas parciales. Lo que pasa es que el curso de cálculo diferencial es largo. Yo le estoy dando, como dije, una síntesis. No Ajá. les he dado derivadas parciales, derivadas en 2 variables, en 3 variables. Eso es bastante complejo. Solo ahí nos tomaríamos por lo menos unos 2 meses estudiando solo de cálculo diferencial y todas sus aplicaciones y las distintas formas de derivación que hay. Entonces yo lo que le estoy Sí. dando cálculo en una variable. Para mí esto ya serían 2 variables ya, porque está interviniendo la y y la t. Entonces ahí ya se pone otro tipo de forma de derivación. Se deriva la uno con respecto a la otra como constantes. Oye, esa es la que yo no. Pues de ahí Sí, esto sí le puedo. Gracias, yo le sí, agradezco mucho mi más. estimada Mary, lo que pasa es que en derivadas parciales sí les voy a dar. Yo creo que antes de pasar a integrales les voy a dar mañana, ¿qué les parece un poquito de derivadas parciales para que tengan una idea? ¿Sí? Ya, pero esas ya son en 2 variables, en 2 o más variables. Entonces, mañana les voy a preparar un temita pequeñito de unos 2 ejercicios y con eso usted ya queda claro. Verá, Sí, por favor. aquí tenemos, miren, hallar las diferenciales de cada una de las siguientes funciones. La primera ya la hice yo, ¿no es cierto? Y igual a x al cubo menos 3x, ya le comprobamos. Vamos con yo podría hacerle la cuarta, ¿qué les parece? Voy a hacer la cuarta. Y para que ustedes hagan la quinta, voy a hacer la cuarta. Entonces, nuestra ecuación es y igual a x por raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces nuestro objetivo es diferencial. Cuando hablamos de diferencial, hágase cuenta que es lo mismo que derivar, pero ojo, ya no pone derivada con respecto a x. Ya no. Solo pone diferencial. Por ejemplo, miren, si nosotros tenemos así, y igual a 2x, para ilustrarles esto.
Cuando nosotros hablamos de derivada, decimos la derivada de y con respecto a x es igual a 2 por la derivada con respecto a x, ¿de quién? De x. Por lo tanto, esto de aquí se conoce como y' y esto de acá se conoce como 2 nomás. Porque de x con dx es 1. Yo no veo que está compartiendo la pizarra. ¿O será que yo estoy? Hablen, muchachos, no sean así. A ver, yo hablando solito y haciendo. Les decía que vamos a hacer este tipo de ejercicios, que el primero ya lo hice yo ahorita. Y igual a x al cubo menos 3x. Comprobamos que era igual a x cuadrado menos... Bueno, el 3 le sacó como un mínimo con un múltiplo, pero la respuesta es la misma, ¿no? Sí. Nosotros llegamos a 3x menos 3. Si ustedes tienen anotado, verán que le llegamos a 3x menos 3. ¿Sí? A 3x cuadrado menos 3, ¿no? O no, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué hice yo acá? Aquí está, 3x cuadrado menos 3. Si nosotros simplemente a esto le hacemos lo siguiente, de y es igual, factor común 3, ¿y qué me queda? X cuadrado menos 1 por diferencial de x. ¿Qué es la respuesta que nos da el texto? ¿Sí? Acuérdense de la respuesta, 3x cuadrado menos 1 por diferencial de x. Esto está aquí, vean. 3x cuadrado menos 1 por diferencial de x. Ya, hemos hecho el 1. Les digo que voy a hacer el segundo. Ahora, yo hablo por mi experiencia. Quizá algunos de ustedes que ya dominan el cálculo, pasaron por un nivel de pregrado con buen cálculo, se les hizo más fácil. A mí, yo me confundía, digo, ¿qué aplico derivada o no aplico derivada? Sí, pero con un criterio. Miren, estaba ilustrando porque aquí se me suelen confundir. Si nosotros tenemos y igual a 2x, un ejemplo que me inventé, la derivada de y con respecto a de x es esto. Derivada de la función y con respecto a de x. Es ', a lo mismo la derivada, pero el 2 es constante, de x con respecto a x. Esto es 1, por lo tanto, derivada de y con respecto a de x es 2, que le conocemos como y'. ¿Sí? Esto en la derivada. ¿Cuál es la diferencia suena medio parecido, en el diferencial? Entonces usted dice, diferencial de y. Miren que ya no le pone con respecto a de x. Es igual a 2